Bienvenidos al set de Vilaplana. Hoy tenemos un actor muy versátil, tanto en lo dramático como en el humor, un actor muy querido por el público, con una amplia trayectoria en el teatro, en el cine, en la televisión, y un actor con el que me encanta trabajar. Él es Ariel Texido. Bienvenido, Arielito, al set de Vilaplana. Gracias, mi amigo. Gracias, Lilo, por esta invitación. La estaba esperando. Qué bien, qué bien. No, este espacio tiene el objetivo que el público sepa que en la carrera del actor hay éxitos, hay aplausos, hay alfombras rojas, pero también hay sacrificio, hay muchas angustias detrás de cada personaje Sí. cuando te bajas del escenario. Y antes de subirte al escenario o antes de hacer cada película, siempre hay un camino que no siempre son fácil, ¿no? Es un camino difícil. Y yo quiero saber cómo descubriste tu vocación por la actuación. Yo descubrí mi vocación, la verdad, desde muy niño, muy niño. Yo no sé si tú te recuerdas a Esperancita Millé. ¿Sí? Ella fue la primera maestra que yo tuve y no me acuerdo cómo llegué ahí. Seguramente tú conoces a mi madre, alguna gestión de mi madre. A partir de ahí, yo participé en documentales, en teatro para televisión, un documental que se le hizo a René Méndez Capote, Electra Garrigó para televisión, y a los 9 años, y este es el momento cumbre. Yo hago una película con Rui Guerra, director brasileño de la ópera de Malandro, creo que ya falleció, no sé. Una película Me que se alquilo llama para Me soñar. alquilo para soñar, basada exactamente, que era una película muy larga de 6 horas. Pero, compadre, de lo que me enamoré siendo niño, claro, porque aquello no era interpretar, para mí era un juego y parecía que les gustó, que era creíble, les gustaba. Era esta cosa de los cables, corre, acción, el olor a humo de tabaco, porque el Rui Guerra fumaba puro en el set. Todo eso yo tengo, esos recuerdos de niño me ubican ya en un plató. Entonces, yo me acuerdo, ese día me acuerdo, estaba en la escalera, en el pie de la escalera de la mansión, que era la finca de los monos donde estábamos grabando, y le digo a mi mamá, mami, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Y después de eso probé música, probé piano, batería, guitarra, eh, pero no, lo mío era definitivamente interpretar. Y ya a los 14 años que entro en el Teatro Galonzo con Humberto Rodríguez, y ya a partir de, o sea, que eso fue en el 93, no, 95, hasta acá, yo no he parado, gracias a Dios, ¿entiendes? Perdóname, dijiste una cosa al principio, la gente ve el resultado, la gente ve lo que hay en pantalla o lo que hay en el escenario, pero la gente no ve y no tiene por qué hacerlo lo que hay detrás. Y sí hay mucho sacrificio. Yo tengo un amigo, eh, actor, Juan Soler, que decía, el full time de los actores no es lo que estamos viendo, no es el trabajo. El full time de los actores es buscar trabajo. Y tiene toda la razón. O sea, uno se la pasa todo el tiempo en un mecanismo que va creando ya con los años, que te lleva a hacer contacto y que te lleva luego a hacer trabajo. Pero es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Sobre todo tratar o sea, la tarea que yo me puse de vivir de esto, ¿no? Quiero, Pero es muy quiero complicado. aprovechar para quienes nos están viendo, si quiere apoyar este canal, pues que se suscriban en Vilaplana Films. De lunes a viernes tengo entrevistas de corte político, de historia, con lo cual las personas pueden conocer la verdadera historia de Cuba y no la que han manipulado. Y los fines de semana, pues también tengo estas entrevistas con artistas, con actores, que pueden verlo también luego en el canal de Vilaplana Films. Arlito, para ya después del comercialito una pregunta. ¿Cuál fue para ti tu primer papel importante y qué significó? El primero de todo, sin querer menospreciar lo que hice antes, eh, fue Los Siervos de Vigilio Piñera. ¿Por qué? Porque fue un reto. Yo estaba trabajando con Raúl Martín, Teatro La Luna, en La Habana, que era en aquel entonces una compañía joven, pero estaba haciendo mucho ruido en La Habana. Y Los Siervos, que fue una obra que muchos no saben que Vigilio Piñera tuvo que rechazar porque el régimen lo obligó a rechazarla, donde los personajes principales se llamaban Nikita, para que tengas una idea, y el principal, mejor dicho, se llamaba Nikita. Raúl tuvo que cambiar los nombres, le puso Nicleto.
Entonces yo entré a sustituir un actor de este capítulo y tenía muy poco tiempo para aprenderme la obra. Pero Raúl Martín tiene un sello, no sé si lo conserva todavía. Sus obras se usa mucho el cuerpo, hay mucha danza. Y yo tenía que aprenderme todo eso. Entonces para mí fue un reto, de repente yo mismo me descubrí bailando Lilo, te lo juro. Danza contemporánea, cantando y contando una historia que me di cuenta que había una manera de contar una historia en Cuba sin meterte el problema. Porque el que no conoce los siervos, para rápido, es un tipo que trabaja en un gobierno y su trabajo es organizar, o sea, está al control de la información del gobierno. Y ese decide rebelarse. Y lo que vamos a usar para afuera, tremendo. De eso trata la obra, ¿no? Ya, búsquela, léela. Hay videos de él, hay un video de Dexter Capero, muy bonito trabajo que él hizo. Pero fue un reto. Y eso me casó más al teatro. Y me di cuenta que el teatro siempre me iba a llamar. Siempre iba a ser un recurso sin ponerme sentimental, de que no vas a estar solo. O sea, siempre vas a tener algo que hacer. Y siempre ha sido así en estos 30 años. Pero ese fue Nicleto, el verdadero Niquita, de Los Siervos de Virgilio Piñera, dirigido por Raúl Martín en Teatro de la Luna. A partir de ahí, eso fue un reto. Pues fue una cosa que de esa que tú dices, esto no lo puedo hacer. O sea que el teatro juega para ti un papel fundamental en tu formación como actor. El teatro es mi formación. O sea, si yo, me he propuesto separarme del teatro, es que yo tengo una relación con el teatro conyugal. Casi, porque yo me fajo a veces con el teatro. No quiero hacer más esta mierda, ya está bueno, ya, no sé qué, pero siempre está ahí. Siempre, te lo juro, siempre. Quise tomar un descanso hace muchos años, me llamaron de Washington, D.C., por un amigo mío, Nilo Cruz. Me dijo, oye, que hay una obra en Washington buscando. Voy a Washington, conozco a la gente de Gala Teatro, me caso con Gala Teatro, hago 4 o 5 obras una tras la otra. En Gala Teatro conozco a una directora, Leima López, de Nueva York, de repertorio español. Compañía que al yo llegar aquí, desde que yo llegué aquí, yo estaba mandando mi currículum todos los años. 13, 15 años mandando mi currículum. Hasta que me llaman. Siempre hay una opción, siempre, siempre. Alguien, tú me has llamado para hacer teatro. Arca Imágenes ha hecho varias obras con ellos. Con Arca Imágenes yo llevo 15 años trabajando. 15 Otro es un actor. Es otra que no me deja. Tú eres un actor icónico y reconocido en esta ciudad por el teatro, y has hecho teatro, como dijiste, en Nueva York, en Washington, en Cuba. Eres de los actores que ha hecho buenos personajes. Te he visto en muchas obras, hasta en microteatro, pero te he visto en Tebaslan, en varias. De hecho, en mi primer microteatro, tú eras el actor protagónico de la obra aquella, ¿te acuerdas? ¿Cuál fue la obra? ¿Fue con San Martín? No, era Habitación 305 con esta muchacha, con... No. Sahari, no, con... Ay. Sí, me acuerdo de Habitación 305. Sí, fue la primera que yo hice en microteatro, y para ahí hicimos muchísimas con San Martín, con varios actores, y casi siempre estás tú, con Sahari hicimos otra también. Hemos hecho mucho teatro. Te vi también en siempre está ahí, te lo digo, siempre está ahí, el teatro siempre está ahí. Yo no puedo... Tebaslan, Papier Maché, te he visto en varias, en muchas. Y otra cosa, he trabajado con directores y actores. Mi actriz favorita, Zulema Clare, que ya dice ahí, chico, ya que es, pero no, es mi actriz favorita. Yo recuerdo que iba a Nueva York en el avión, yo estaba nervioso pensando, a ella no le gusta mi manera de actuar, a ella no le gusta, tú verás, esto va a ser horrible. Por supuesto fue todo lo contrario, nos divertimos, me ayudó cantidad a adaptarme, porque también me pasa mucho que entro a socorrer. Oye, tienes 20 días para aprenderte el personaje, porque el actor no puede hacerlo, porque yo soy ya como el rescue, ¿no? Ya me acostumbré. Pero he tenido suerte. Antes de conocerte, tú trabajaste en Paraíso, creo, ¿no? Yo trabajé en Paraíso. Paraíso con León Michazo y Guajiro. Claro, en el 2009 por ahí fue eso. Eso fue 2000, la película salió en 2009, eso fue 2007. Ya. 2007. Bueno, en Cuba, estamos por Cuba todavía, hemos ido por Cuba, haces teatro, haces televisión en Cuba. Hice un par de cosas, pero no me gustó. ¿En qué año? No me gustó. Yo hice 2 programas como presentador. El primero se llamaba Moverse con Gloria Torres.
y no di la talla o no sé, yo creo que el trabajo de conductor es muy difícil y yo lo respeto mucho. Hay que tener mucha información y tener mucha, vulgarmente hablando, mucha calle, ¿sabes? Y cultura. Yo no estaba listo en aquel entonces, eso me sacaron. Y después me llamó Yusnel Suárez, director acá de teatro también en Miami, en aquel entonces me llama para hacer Conexión. Un programa que salía en el antiguo, no sé si existe, en el antiguo Telereverde y después lo pasaron a Canal 6, a Cubavisión. Pero no era lo mío, compadre. Y había hecho una aventura de adolescente, descamisado, que después lo cambiaron para Memorias de un Abuelo, que ahí fue donde conocí a Caleb y nos hicimos amigos, esas cosas, Ebli, Valdivia. Pero te digo, había algo en el ICRT que a mí no me... Yo no sé qué era, yo era muy chamaco, no me cuadraba. Y estaba muy enamorado del teatro. Y después encontré una fórmula fantástica que muchos actores teníamos, Lilo. Yo hacía teatro con Carlos Díaz y Raúl Martín, que en aquel entonces eran la puntera de La Habana del teatro. Y yo después me iba para San Antonio de los Baños, en la época de las tesis, a hacer cortometrajes. Entonces, si me llamaban por un cortometraje, yo iba a las becas y los directores iba puerta por puerta. Soy actor, estoy en el albergue de los actores. Soy actor en el albergue de los actores. Y entonces yo salía como con 4 o 5 cortometrajes y te pagaban $40, $50 por cortometraje, que era una maravilla. Y estaba la tienda de los aceites. Entonces uno sacaba botellitas de aceite para cocinar y me las llevaba clandestino para La Habana para revenderla después. Ya yo vivía de eso. Yo estaba contento con eso. Entonces ya no quería meterme en televisión ni me interesaba tampoco ser famoso ahí. No sé, en aquella época no sabía por qué. Era un instinto, te lo juro. Era un instinto. Porque tenía amigos famosos. Yo era amigo de Barbarito. A través del hermano lo conocí, de Tulio Marín, de otros actores, ¿sabes? Y vi que era rico ser famoso y popular y todo el cuento, pero había algo que casi me lo impedía. Es que Dios es sabio, mi hermano. Dios es ¿Y sabio. en qué año emigras? 2005, Directamente 20 de abril con para aquí, para 2005. Miami. No, fui a Nueva York Ya. con mi Con madre. Hilda Sánchez Texidó, ¿no? Hilda Sánchez Tecido, Una la madre. importantísima en tu vida, en tu obra, siempre preocupada por ti, por tu hijo. Hilda es una persona que yo quiero mucho. Así no la vea, hace como un año no veo a Hilda, pero sabe que cuánto yo quiero a Hilda, pues un saludo para mi querida Hilda. Yo lo sé. No Yo sé lo sé. cuántas cosas pasaron antes de conocerte. Yo te conozco a ti cuando me trae Telemundo a ser Dueños del Paraíso. Si quieres contar esa etapa antes, o sea, emigras todo lo que haces hasta Dueño Paraíso, porque ya de para adelante conozco un poco más tu historia. Ese fue el último gran proyecto que hice con Telemundo. Después, bueno, Sí, vamos a llegar sí, ahí, sí. vamos a llegar ahí. Yo llego a Buffalo, New York, que esto está, la ventana de mi casa se veía las cataratas del Niágara. Ahí hacía frío hasta en agosto. Bueno, estoy exagerando, pero hacía frío siempre. Y empiezo a trabajar en un bakery que se llamaba Talaza Bakery, que los dueños eran puertorriqueños. Uno de ellos, Sergio, se hizo muy amigo mío y nos ayudó mucho a ubicarnos, a entender, ¿sabes? Más joven que yo. Y luego, o sea, yo quería seguir con lo mío. Ahí estuvimos como 6 meses. Conocí gente maravillosa y tal, pero yo quería seguir con lo mío y bajé a Miami. Me puse a contactar amigos y me decían, compañeros, no me decían, ven para acá, que tú estás allá, qué sé yo. Logré bajar a Miami con la ayuda de otras, de amistades de mi madre, sobre todo. Pasamos por West Palm Beach. Y llegando a Miami, voy como buen cubano a Hialeah. Entonces, empiezo a trabajar en un car wash, fregando carros. Mientras tanto, que me pagan muy bien, ¿eh? Mientras tanto, yo iba caminando desde la 103, la 49 de Lee, de Hialeah y la 12, la que se ubica en donde está Ghost Machado Ford, comercial no pagado, caminando hasta Telemundo, que estaba en aquel entonces en Milde, allá donde está la cárcel. Caminando con mi currículum en mano. Y un buen día me llaman de Venevisión, que estaba más cerca, pero no sabía que estaba ahí. Y ahí empieza mi carrera en el 2006, con una novela que se llamaba Olvidarte Jamás. Porque a raíz yo tengo un amigo, Carlos Caballero, me presenta a la que fue su primer manager, que era Marisol Mata. Esa fue la primer manager aquí de todo el mundo, en esa época. Y ella me coloca en esa novela como figurante.
el ayudante de un detective, bueno, después se llamó Ernesto porque empezaron a escribirme el personaje y se convirtió en un personaje, ¿no? Y ahí empieza mi carrera en la televisión, aquí en Miami, que es la única carrera de televisión que he tenido. Y por supuesto sí me gustaba, ¿entiendes? Porque además de todo, pagaban muy bien. Y luego, no me acuerdo cómo fue, por qué fue, ni recuerdo cuál fue la primera novela que hice con Telemundo, pero fue a raíz de alguien que conocí en Venevisión. Empiezo con Telemundo, igual a hacer personajes pequeños, y me metí con el cuento y las aranagas, 10 años y pico en Telemundo trabajando, después llegaron los contratos, o sea, yo viví de hacer novelas, sin protagonizar nada, ni un carajo, yo vivía, pude hacer mi familia, pude tener un estatus gracias a Telemundo. Y eso lo llevaba a la par con el teatro. Vaya, traté de reducirte un poquito mi estancia por aquí, ¿no? Pero si te pones a ver, yo llegué en el 2005, en el 2006 en mi primera novela, y vengo a afianzarme realmente finales del 2008 cuando nace Rodrigo, que vino con el Pampa. Marido de alquiler, ¿no? Marido de alquiler. Ese fue el 2013, eso fue la patada a la lata en Telemundo. Eso fue lo que me dio ya la consagración ahí en Telemundo, ¿no? A partir de ahí empezaron a venir contratos. Que fue un personaje muy divertido, porque además yo hice tú sabes que en Camagüey, bueno, tú eres camagüeyano, se habla muy bien el español, en donde yo creo donde mejor se habla el español es ahí. Entonces yo hice, como ellos están obsesionados con el acento neutro, yo quise hacer una camagüeyana, que es fina, o sea, se hace la camagüeyana delante de su jefa, pero cuando está limpiando en su casa, que me crearon escenas, yo limpiando la casa con un pañuelo, no sé qué, no sé cuánto, hacía una manera de esta, ya tú sabes, todo lo que, sin caer en el cliché. Yo hice un gay, Rosario, Ro, le decían, muy bien cuidadito, y lo digo sin intenciones de alardear. Cuidé mucho no pasar la línea esta muy delgada al payaso, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Eso cuando te dicen haz un gay o haz un borracho, enseguida vas a los primeros recursos. Exacto, yo fui muy cuidadoso, porque aunque ahora hay una comunidad gay un poco LGBT, no sé qué, en aquella época había una comunidad gay que se respetaba. Y yo dije, este personaje es para la comunidad gay, de entonces de Miami, que es muy grande. Entonces yo quería hacerlo con mucho cuidado. Y compadre, hasta ahora, cada vez que me encuentro con alguien de la comunidad gay, lo que me dicen es favorable, o sea, me felicitan por el trabajo hecho. Yo creo que Ro me trajo a mí muchas bendiciones, muchísimas bendiciones, que es un remake de una novela brasileña, Fina Estampa. Y el actor que interpretó, se olvidó el nombre ahora, que interpretó a ese personaje en Brasil me ayudó mucho. Mucho. Tuvimos contacto constantemente. Cuida esto, ve por aquí, haz tu propia propuesta. O sea, porque el personaje prácticamente él lo formó. Él fue el que creó el personaje. Entonces, esa fue mi consagración en Telemundo, después de haber hecho varias cosas. Y después te llamaron a otras novelas, imagino. ¿Qué diferencia? Porque siempre estos personajes tienen una vis cómica que la gente explota. ¿Qué diferencia encuentras cuando haces un personaje dramático a uno de humor? Ninguna. Si tú me das, a mí te pongo como ejemplo, me das un guión de una comedia, yo doy por sentado que la comedia está en el guión. O sea, mi trabajo como actor es que la gente me crea. No importa que sea una farsa, ¿sabes? Me refiero, una cosa bien grandilocuente, no importa. Pero si tú me estás viendo a los ojos, tú me crees entonces que yo soy un payaso. ¿Me explico lo que te digo? O sea, yo no me considero un buen comediante. De hecho, si yo abriese una escuela de actuación, una escuela dramática, yo exigiría que los actores empezaran por comedia. Todos los tipos de comedia que hay, de la más realista hasta la más farsesca. Porque es muy difícil, porque la comedia tiene una paradoja. No puedes buscar la risa. Entonces tú dices, coño, pero si la idea es que la gente se ría, no, olvídate de que la gente se ría. El resultado de la situación es lo que vale risa. Entonces, si el guión está bueno,
ya yo doy por sentado que la comedia está ahí. Lo mío, mi trabajo es darle vida a ese texto, a ese personaje que tú me De estás hecho, la dando. comedia, de hecho, Entonces la tiene comedia que... es un género realista. Es un género que tiene que a veces la gente lo pasan y se van para farsa, se van para otro género. Ya deja de ser comedia. Claro, es lo que hablamos al principio. Es una línea muy delgada que hay que cuidar. Por eso la comedia es tan difícil. ¿Entiendes? Entonces yo me aferro o sea, yo me conozco. Yo sé cómo ser creíble, yo sé cómo ser orgánico. Esas son mis herramientas, mis trampas, ¿no? Yo me aferro mucho a eso para poder trabajar los personajes de comedia. ¿Entiendes? Aunque tenga un tinte nervioso, aunque sea farseco, pero trato de que se vea lo más real posible. ¿Entiendes? Entonces, vuelvo al principio, está todo en el texto, para mí. Si hay otro criterio por ahí, pues que lo digan, pero para mí, acuérdate que yo no vengo de escuela. Yo empecé esto, como te conté al principio, empecé esto porque me gustó. Una Punto. recomendación de Hilda que fue, le dijo, o pones a mi hijo o pones a mi hijo. Pues bueno, mijo, te mato. Entonces, partiendo de este criterio, no encuentra mucha diferencia en actuar en teatro, en cine y televisión. Es actuar. No, sí, sí hay Ah, diferencia. Sí hay diferencia porque en eso sí. ¿cómo En la eso ya, ves? ya eso no tiene nada que ver con el ¿Cómo la texto. ves? Eh, eh, Voy a tratar de ponértelo bien fácil. Teatro, el que está, que claro, esto se dice en la escuela, no es un descaro de mi parte, pero bueno, el teatro, el que está en la última butaca y arriba, en el gallinero, tiene que entenderte, en general, verte, creerte, escucharte, todo. No es necesario en el cine. El cine hay una bendición. Eh, Está la cámara ahí, ¿no? Entonces, puedes reducir, puedes ahorrar mucha energía, y puedes enfocarte en lo que necesites. O sea, quitemos el típico ejemplo del primer plano en los ojos. No, 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 un primer plano de una mano agarrando algo. Entonces ya tú puedes, y ese movimiento de agarrar la taza o agarrar lo que sea, es un mensaje importante en la historia que estamos contando. ¿Ves? Te lo pongo así. Entonces ya tú tienes tiempo de trabajar ese movimiento. Además hay otra bendición, que eso sí está en común con el teatro. El director está ahí. Y no hay una cosa que me guste más que trabajar con el director. El tira para acá y para acá, esto sí, esto sí. A mí me encanta eso, tú lo sabes. Es una de las cosas que me gusta. Claro, con el cine hay esa ventaja, que yo lo veo como una ventaja. El poder dejarlo todo. Incluso a veces hay escenas que no hay texto, no hay sonido, y estás tú ahí atrás de la cámara. Eso mismo, eso, suavecito, 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 suavecito. Ese tipo de comunión es maravillosa en el cine. La televisión le gusta al que le guste, que le pese, y al que no, que le pese, pues a veces tiende, y te digo a veces porque yo sé que hay artistas dentro de la televisión. Yo lo sé y lo he experimentado. Pero la mayoría de las veces tenemos los productores arriba. El reloj, el tiempo, esta escena no funciona, este tipo no puede salir con ese grano. ¿Me entiendes? Entonces hay un comercio atrás de la televisión que a veces se convierte en una pedantería. O sea, a veces uno como actor ve entrar un productor por el estudio, pero Y a es lo que veces, hay, ¿entiendes? Y y también a pasa veces en el esos cine. productores son los que menos saben, pero necesitan decir algo y necesitan fijarse en el grano porque no saben de actuación. Que eso pasa mucho. No, y tenemos que escucharlo porque son los que ponen el billete y son los que se encargan de que ese O producto se son los que venda. manejan el billete, ni siquiera lo ponen. No, sí, o son los que manejan el billete, ¿no? Pero Y sí, sí, es así, es así, es así. Y yo me imagino que eventualmente las cosas ahora con lo digital como hay otros, irán como hay cambiando, otros ¿no? De hecho, productores maravillosos, he tenido la oportunidad de trabajar con unos maravillosos, pero hay otros que son ineptos y acaban con el producto y vienen a imponerse por el cargo y no por sus conocimientos precisamente. sí, por el También ego. lo Sí, hemos eso, sufrido. eso, desgraciadamente, por lo que más me he tropezado es con eso. Yo he trabajado, sí, con productores y con directores que ya sí están buscando arte. ¿No? Yo tengo una anécdota, no sé si tú haces ese cuento al aire, pero te jode. Hay una anécdota, en Telemundo, ¿sabes? Que eran 30, 40 escenas diarias. Y yo me acuerdo que estaba por el pasillo y tú habías tenido una reunión y empezaron a bajar ejecutivos todos encojonados. Empezaron a bajar los ejecutivos y uno de ellos, que era amigo mío, le dijo, ¿qué pasó? Dice, nada, hermano, que Lilo no va a hacer 3 escenas de 30 escenas diarias. Lilo va a hacer 6 escenas bien hechas en el día. Y dije, coño, qué bien, porque entonces vamos a poder trabajar, vamos a poder actuar. No es la escena quedó, queda.
Hay una cosa que me joda más, que me digan, no, eso está bien, ya, en una toma 1, toma 2, coño, Lilo, no jodas, si quedó bien en la primera, vamos a hacer la segunda, vamos a ver qué sale, dale material al editor, ponlo a jugar, quedó bien la segunda, vamos a hacer una tercera si tenemos tiempo. Sí, mira, para que tengas material para... yo he hecho disparate de hacer hasta capítulos de 1 hora diario, hasta una película en 5 días. Eso lo he hecho. Pero si tú me contratas para hacer con un buen presupuesto una serie y vamos a hacerla bien y esperas un resultado, pues entonces hay que dar un tiempo de trabajo. Y si me traes desde Colombia a hablar de, vamos a buscar un nuevo lenguaje, vamos a hacer una serie con todos los juguetes, como se suponía que era Dueños del Paraíso, no puedes venirme después a tratarme como si fuera, esto es cualquier cosa. Y entonces yo me impuse muchas veces y lo hacía por los actores, por el tiempo artístico y porque queríamos hacer un gran producto. Y un gran producto se hace con tiempo y con recursos. Y por el producto, claro. Pero además, si yo te saco de tu casa, es porque a mí me interesa, me gusta como tú diriges, ¿no? Si tú me sacas de mi casa y no me haces casting nunca, nada, tú me sacas a mí de mi casa y no, es que Ariel es el que puede hacer este personaje. Entonces no me digas cómo actuar. Claro. Dirígeme el personaje, pero no me digas cómo hablar. ¿Entiendes? Querían incluso imponer viejos vicios, y eso lo dejo en mi libro, hago un comercial, toma 1. Hablo de ese tema también, imponer los vicios que venían arrastrando, y yo vengo, si me trajiste de Colombia es para hacer las cosas como el director dice, no como vienen haciendo. Ariel, hablando de Telemundo y de Dueños del Paraíso, ¿cómo recuerdas esa experiencia? Te digo la verdad, no porque estés tú ahí, liberadora, porque yo pude decir finalmente, yo recuerdo una escena que eso fue agregado, y no dirigiste tú esa unidad, la dirigieron en estudio Nicolás Di Blasi, sí, y me dice, había un texto, no me acuerdo cómo era, pero que decía que el personaje mío era americano, y yo tuve la libertad de decir, no soy americano, yo nací en Cuba, y vine muy chiquitico para acá, que eso es diferente. Y yo estaba feliz, además que no tenía que usar el acento neutro. Hablé bien, no hablé con vulgaridad nada por el estilo, pero demostré que un cubano puede hablar bien y que el acento mal llamado cubano que existe por ahí es simplemente nosotros los habaneros que cagamos el español. Nosotros los habaneros hablamos así, compadre, somos nosotros, pero si tú vas a Oriente hay otro acento, tú vas al centro de la isla, como hablamos ahorita, es donde mejor se habla el español, por un problema de cultura, fueron los primeros asentamientos y tal. Si tú vas a La Habana ya que yo ella, tú sabes. Pero que ya he perdido, ya casi tengo que estar yo por mi experiencia he grabado en muchas partes del mundo, he estado en muchos lugares, y en Colombia cada región tiene su propio acento, su propia manera de decir. En México también. Un norteño de México no se habla como la gente del DF. Como en Colombia un paisa, claro, un costeño, un chocuano o un santafereño te habla de manera distinta. Y así hay las... Incluso cuando te refieres a un objeto le llaman diferente. En la misma Cuba, sí. Creo que es a la chancleta que le dicen cutana. En Oriente, ¿no? cutana en Oriente, claro que sí. ¿Entiendes? Nosotros decimos chancleta. Y en Colombia le dicen, a la gorra le dicen cachucha y a la bicicleta cicla. Y eso... cicla. Pues así es. Entonces, bueno, después, recordando el trabajo, después de hacer Dueño del Paraíso, hicimos un microteatro. Y luego trabajaste conmigo en un cortometraje, La Casa Vacía. Era un personaje que no era muy largo, el personaje es una actuación pequeña, pero para mí es de las mejores actuaciones de ese cortometraje, con un monólogo magistral. Lo siempre recuerdo con cariño que Hilda nos prestó su casa amablemente y se la destruimos, después se la dejamos bien, pero estaba preocupada ella. Perdóname un momentico que te aclaro una cosa. La casa no era de no era de Hilda, pero habíamos dicho que era la dueña de la casa. No, el dueño de la casa era yo. No parecía que Hilda era la dueña de la casa. Oye, eso llegó un momento muy cabrón de mi vida, y perdóname la palabra. Me estaba recién separando de la madre del niño, de Rocío, con la cual tengo excelentes relaciones y no hay un juez por medio ni nada de esas cosas. Pero esas cosas duelen, ¿no? Gracias a Dios no he vivido eso nunca, ni quiero que lo viva, ni quiero que ningún amigo lo viva. O sea, se parece bueno, sí lo viviste con Camilita, me imagino, pero en el caso... era muy doloroso, ¿no? Y entonces llegaste en ese momento, y en ese momento yo no sé si lo vi más como una ayuda, porque tú sabes que yo estaba jodido. Tú sabías, tú me visitabas. Tú no decías nada, pero yo te veía. Tú me visitabas, yo tengo una foto que tú me ibas a ver ahí,
y hoy sentado en el patio, ¿te acuerdas? Fuera de la casa. Y si fue una ayuda, te lo agradezco, siempre te lo agradeceré. Y si no, pues yo lo veo como una ayuda, porque me dio un impulso a seguir. Destrozamos aquella casa, Lilo. Destrozamos aquella casa. Pero bueno, todo ese dolor que yo tenía, porque me dolió mucho, mucho, más que separarme, con todo respeto de Rocío, saber que ya Rodrigo no iba a estar en mi vida de lunes a viernes. En aquel momento pensaba así. Siempre al final, después vi a Rodrigo cuando me dio la gana. Nunca tuvimos esos dogmas así. Tú ves el fin de semana y ya está. No. Pero yo tenía esa angustia. Y ese personaje, te olvidé el nombre, por cierto, ese personaje vino, en ese monólogo, me ayudó a darle un poco de orden a aquellos regueros de sentimientos que yo tenía. Un poco stanislavskiano, pero me aproveché de esa sensación que es aquí en el plexo solar para sacar ese personaje, para sacar sobre todo ese monólogo, que aunque no era el mismo tema, pero tocaba igual, ¿no? Me tocaba igual y yo tenía ganas de desahogarme. Así que si quieres hablar de eso, lo más que tengo que decirte es gracias, compadre. Gracias. Además, yo sé que yo sospecho, no me lo tienes por qué decir, que yo creo que ese personaje se creó un poquito después, ¿no? Que hacía como que falta en la historia. Era una especie de... el hermano de la protagonista y era un disidente, y era un disidente muy humano el personaje, y creo que había que decir esas cosas en ese momento y se dijeron. También creo que en película es el único homenaje que se le hace a la Dama de Blanco que se le ha hecho, que participó incluso en escena una Dama de Blanco de verdad, Sonia Garro, participó ahí, y creo que fue muy linda esa experiencia de la casa vacía que se hizo con contribución de empresas, de personas del pueblo, así como hicimos luego Plantadas, que con Reynor Rodríguez, que hicimos lo de Plantadas, logramos hacerlo, y también como queremos hacer la UMAP ahora, que las personas no saben lo importante que es que nos apoyen para hacer cine, para que queden estos documentos que ustedes pueden luego ver y con los cuales ganamos premios, pero esos premios son para Cuba Libre, son para nosotros. Bueno, después de esto hicimos teatro, pero también hicimos algo muy importante que fue Leyendas del Exilio, y tú hiciste varios personajes de Leyendas del Exilio. ¿Cómo fue? Y también fui asistente de producción. También de producción. Tu esposo fue mi jefa. Sí. Fuiste asistente de producción. Mira, necesitábamos contar esas historias. ¿Sabes? Yo te voy a ser honesto. Yo soy de los cubanos que cuando llegué aquí borré. Y por muy justificable que sea, no está bien. No, yo llegué aquí y yo dije, I'm American, se acabó Cuba y que se joda, que se quedó atrás. Te soy honesto. A través del arte, llegas tú y a través del arte yo encuentro una manera de decir, así sí quiero hablar. Esto sí lo quiero hacer. Y Leyendas del Exilio, coño, fue una cosa de finalmente encontramos una manera de contar historias que nosotros contamos en la calle, hablamos, y que sí, la gente la oye, pero la educación es gratis, la medicina es gratis. No, miren la historia. Miren, entonces, Leyenda del Exilio empieza a contar cosas que no se vieron. Y te dedicaste a contar cosas en una época donde no había manera de que la gente se enterara. Porque desde que triunfa la revolución, prácticamente hasta ahora mismo, pero sobre todo en esos primeros 10, 20 años, nadie sabía lo que estaba pasando en los calabozos. Nadie. A no ser que a alguien le dieran la libertad porque cumplió una condena, porque no hizo algo tan grave, y se fuera de boca y lo dijera a su familia. Oye, ahí torturan, ahí matan, ahí violan. Y no solamente hombres, mujeres, niños. Casi siempre los presos más puestos en su lugar, las plantadas iban de la cárcel para el aeropuerto y vete del país. No había opción de que no. Esa era la opción que te daban si no te quedas en la cárcel. Que sí, bueno, pero vengo de una generación donde, por lo menos se fueron. Pero que nadie se quiere ir. No es lo mismo que tú decidas irte de tu país porque quieras estudiar en otro país por tu decisión, a que un régimen te obligue porque no tienes opción. Eso tú y yo lo sabemos. Esto lo estamos hablando para que el que vea el programa no entienda. A mí me hubiera encantado tener la vida que tengo
pero en vez de regresar a Miami, ir a mi casa en playa. Qué rico, ¿verdad? Y no, ahora voy para Washington, que tengo una obra. No, ahora voy a hacer una obra en La Habana. Qué rico, Igual ¿verdad? Novita. Pero no. Vamos a Novita. Exacto. Entonces todo el mundo hubiera sido maravilloso. Qué felicidad, compadre. Nos dejaron sin país. Pero vamos a recuperarlo. Estamos cerca de recuperarlo. Yo no quiero llenarme de esperanzas otra vez. Ya lo hice cuando el 11 de julio y dije más nunca. Yo sí. Pero esta vez me estoy llenando de esperanzas otra vez. Esta vez tengo una fe maravillosa, compadre. Yo creo que ahora sí vamos a ser testigos, los que estamos dentro y fuera, de un verdadero cambio. Te voy a ser honesto, desde que estoy aquí es la primera administración, para no decir Trump solamente, hay un grupo de gente alrededor de la primera administración que de verdad le tengo fe. No solamente por eso, sino porque a Trump le interesa su país, que le duela, que le duela. Y todas las decisiones que él toma es pensando en su país. Se jodió Francia. Pero es que yo tengo que garantizar mi país, ¿entiendes? Entonces yo he vuelto otra vez a tener fe en la política, en la administración americana que está en turno, en este caso ahora Trump. Ojalá, compadre, ojalá. En esa época hicimos ojalá eso va a pasar. Hicimos un proyecto muy lindo que fue un cortometraje, un guión de Juan Manuel Cao, que fue Irene en La Habana. Que logramos con gran trabajo de mi esposa Iracema, que siempre, mi productora detrás, logramos entrar a Cuba a Carlos Andrés desde Colombia, fotógrafo, Irene desde Miami. Entramos, grabamos, se grabaron ellos dentro de Cuba planos que íbamos a usar. Luego teníamos que machar aquellas escenas con los textos aquí en Miami. Y haces un personaje interesante, un personaje muy interesante, que ojalá las personas no delaten nunca el final, que vean Irene en La Habana, y es sobre los fusilamientos en Cuba. Y lo que ahora es el descaro de la Feria del Libro en La Cabaña, un lugar donde había tantos fusilados, y tu personaje es un personaje que le hace ver a la protagonista que iba con toda esa propaganda que hay en el mundo de que el Che Guevara, la revolución, y le hace entender la gran mentira que era esa revolución. ¿Qué te pareció ese personaje? ¿Cómo te sentiste haciéndolo? Bueno, lo que más me gusta es que tú y yo sabemos que esa gente allá brincaron en la silla, porque ellos se comieron el cuento que todo el cortometraje lo grabamos en La Habana. ¡Que Lino entró a La Habana! Pero ¿cómo? Tú lo sabes. Esto fue lo primero que más me gustó. Lo mismo que te decía al principio, poder contar una historia. Lástima que hay que recurrir a cosas del pasado para que la gente pueda entender. Lástima no. Lástima que tengamos que contar esa historia. Hubiera sido mejor no contarla. Hubiera sido mejor que no pasara, la verdad. Contar una historia de amor y ya está. Pero tener la posibilidad de ese es mi fusil, Lilo. Coño, ese es y eso que te acabas de una frase muy izquierdita, como el fusil en mano, pero ese es mi fusil en mano. Esa es mi bala, como dice Willy Chirino. Contar esa historia. Entonces lo que pude, yo como actor, me estás preguntando a mí como actor, ¿no? Lo que pude es encarnar un individuo que en vida no pudo hablar y que viene una extranjera española, muy de ella de pioneros por el comunismo, cerebro como el chef, a La Habana, a mostrarle al mundo que en La Habana son felices con el chef y que todo el cuento. Y viene este hombre, él siempre está ahí, y finalmente puede contar su historia. Pero además, sin mucho drama, es un personaje que me gustó mucho que él aceptara su muerte. Yo sé lo que hice. Y está bien. Fíjate, bueno, tanto que ella no se entera que está muerta hasta que se encuentra con la madre en Miami. Poder contar la historia, Lilo. Poder contar la historia. Es lo que pasa siempre cuando hacemos este tipo de proyectos. Sea película, docudrama, cortometraje, lo que sea. Poder contar las historias que nadie sabe. Incluso las que muchos se imaginan. Sí, ellos torturan, pero ¿cómo? ¿Qué hacen? Nadie sabía lo que eran Plantados aquí en Miami. Hablando de Plantados, ¿cómo recuerdas tu participación en Plantados? Bueno, yo quería ser un personaje así. Yo quería ser el tipo exitoso. El tipo que ¿te acuerdas? Lo habíamos hablado. De hecho, salud me la diste tú.
el tipo exitoso es el tipo que vive en el capitalismo, que tiene su compañía y que incluso tiene una carrera militar, porque su afán era un día, cuando se invada Cuba, buscando la libertad del país, él estar ahí en infantería, ser el primero. Entonces, por supuesto, no se cumple como muchos, no lo cumplieron aquí en Miami. Entonces pudo homenajear a esa gente, pudo homenajear a la gente de 2506, pudo homenajear a muchas personas que ya son mayores, muchos ya no están, que por desgracia se quedaron con esa sed de libertad y de participar en la libertad, en el proceso de liberación de Cuba. Entonces es un homenaje para todos ellos. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Se olvidó? A mí se olvidó los nombres de los personajes. Es lógico, son muchos. ¿Verdad? A ti también, eso estamos bien. No, yo pensé que yo me estaba jodiendo. No, si se te olvida a ti también, estamos viendo eso. Pero fíjate que era un tipo que tiene una casa ahí en el río, de 2 plantas, una mujer bonita, un negocio que era un taller mecánico, si mal no recuerdo, que ahí fue donde se desató todo Y el final del tipo, cuando él decide, no me acuerdo si eso, yo creo que sí, estuvo escrito desde el principio así, cuando él decide, no, yo no soy como tú. Yo no te voy a matar. Yo te traje aquí para que sepas que te puedo hacer mierda. Pero no somos iguales. Vete. Y al final el tipo se pega un tiro porque se llevó el mensaje. ¿Entiendes? Y sobre todo que su hija y su mujer, su mujer ya lo sabía, pero que su hija se entera. Papá, tú... Ahí está la respuesta. Mi papá nunca hizo eso. Mira, ahí se mete un tiro, esa es la respuesta. Nadie se suicida. Con Plantado nos anticipamos. Con Plantado se denunció en ese momento lo que está pasando actualmente en Miami, que es que se nos ha llenado de esbirros esto. De esbirros y de hijos de esbirros. La historia es un expreso político que se encuentra con el torturador de él aquí viviendo en el exilio y se ha hecho ciudadano y todo, ha mentido de inmigración, y eso es lo que está pasando actualmente, que vienen los hijos de los represores y están aquí en Miami como si el exilio fuera burlándose del exilio. O sea, con Plantados hicimos la primera denuncia y nos antes, o sea, nos adelantamos lo que va a pasar. Todo el movimiento que hay ahora. Todo el movimiento que hay ahora, que hay que agradecerle a muchas personas, entre ellos Otaola. Hay mucha gente que si le cae mal, que se tiene un fidelito por dentro. Bueno, yo no sé si tiene un fidelito por dentro, pero cada vez que el tipo dice algo, pasa. Y el tipo ha hecho movimiento y ahora está con la campaña contra el alcalde de Miami, que es un desastre. Es un desastre. Basta, yo hace poco estuve en el aeropuerto de Miami, basta estar en el aeropuerto de Miami para verlo todo. Ese es el ejemplo que todo el mundo pone, pero es el que más se palpa, es el que más se nota. Oye, es un desastre ese aeropuerto. Gotera, compadre. Estamos en un país capitalista, no jodas. No importa si tú eres demócrata, no importa. Es tu ciudad, debes amarla. Claro. Yo esa parte se la agradezco mucho también a Otaola porque él siguió esa campaña de votar gente que no tiene que estar aquí. Tú no tienes que estar aquí. Si tú criticabas esta sociedad, si tú mataste gente por pensar en bien de esta sociedad, claro, tú no tienes que estar aquí. No, vete a Angola, vete a Cucú, vete. Pero con Plantado pasó eso y fue una película muy importante porque se le dio trabajo a muchos actores, a muchos equipos técnicos de producción. Fue una película donde unimos al exilio, a los Plantados con los artistas, donde se mezclaron, hablamos, lloramos, aplaudimos. Fue una hermosa experiencia. Y luego viene una película que hicimos con Brandon Content, hicimos apelando a empresarios de acá de la ciudad, que fue El Caballo. El Caballo, que el dinero alcanzó se tuvo que hacer en 5 días. Una película que iba a ser un cortometraje y lo convertimos en un largometraje porque dura 1:15. Increíble. Yo me acuerdo que yo estaba en Washington cuando tú me hablabas del Caballo y empezaste con un corto, pero es que había tanto que contar y tantas cosas que hacer. Entonces después me escribiste, bueno, ya no dura 5 minutos, ahora dura 20. Bueno, está bien. Ya, bueno. Oye, esto va por 1 hora, ¿viste? No, y duró hora y 15 y incluso filmando le agregábamos cosas y perfilamos los personajes. Sí, claro, fue muy interesante. Teníamos la ventaja también de haber vivido en Cuba, ¿no? Tú como director tuviste la ventaja de que Guajiro y yo, Alina, ¿cómo se llama? Gretel, todo tuvimos
Tuvimos que inventar en Cuba para sobrevivir. Entonces traemos también un poco de esas cosas y la usamos como actor. Porque lo que se contó no es cuento. O sea, ahí no se hizo un esfuerzo para hacer una ficción. Eso pasa. Y sigue pasando. Bueno, no sé ahora si hay caballo en Cuba o no, pero pasa. Y pasó. Y es así. Y es así. Cualquier cosa por comer. ¿Te imaginas, compadre? De eso yo me doy cuenta viviendo en este país. Cualquier cosa por comer. Y ahí tú te das cuenta que una sociedad está jodida cuando tú vives en un país donde tú, aunque suene feo, haces cosas por dinero, fine. Pero cuando tú haces cosas para comer, tú no tienes tiempo de protestar, Lilo. Tú no tienes tiempo, citándote ahora otra vez, sacan a la calle y tal. No es un problema de salir a la calle, es un problema de que no está en el código. No está en el código. 65, 6, 7 años, 7 años, ¿no? De revolución en muchas generaciones ahí que ya no saben qué protestar. Cuando el 11 de julio, cualquier país del mundo sale la gente a protestar contra el gobierno ya de manera violenta, se tapan la cara. Ellos le dieron golpes a policías, están las imágenes, no le quitaron la pistola. No me malinterprete, no incito a la violencia, lo lógico. No le quitaron ni siquiera la tonfa. Entonces no hay cultura de protesta. Y eso tiene que nacer, eso se tiene que pasar, esa información se tiene que pasar y meterse en el código de lo que están viviendo allí. Porque por mucho cine que hagamos, necesitamos de lo que están allá para rematar y que se joda aquello. Porque yo imagino que si Trump pone todas las leyes del mundo, rodea a Cuba de barcos, pasan aviones, pero ve que el pueblo está en la calle, Fidel, así, bueno, no, para carajo. Pienso yo, ¿no? Bueno, si te gusta la fiesta esa, bueno. Hay una cultura una necrofilia ahí con todos los muertos, con Fidel, ya no existe ya. Es que ya, óyeme, ya no hay comunismo. No, tú lo sabes. Es una dictadura, siempre una dictadura, estupidez. Rapidito una cosa, hace poco alguien hizo una encuesta en internet diciendo, ¿tú crees que Dios, un español que se mete, él es famoso, él se mete mucho en Cuba a hacer encuestas contra el régimen, se mete a hacer las preguntas y se pira. Yo no me sé el nombre, un jovencito él. Y él pregunta, ¿crees que Dios abandonó Cuba? Unos decían que sí, otros decían que no. Y nadie dijo, pero si nosotros abandonamos a Dios. Nosotros convertimos el fidelismo. Obligaron a abandonar a Dios. Porque cuando el castrismo cerró las iglesias, cerró todo, ¿no? Esos fueron los primeros. Ya después todo el mundo era fidelista. Expulsaron a los sacerdotes de Cuba. También hay que estar también por etapas. Fusilaron personas. Si decías algo contra, te metían 20, 25, 30 años. Actos de repudio. O sea, había una cultura, sembraron una cultura del terror, y en el cual, tú eres religioso, no puedes ser pionero, y ser pionero lo más grande en aquel momento. Entonces la gente, hay que entender el proceso histórico que sufrió el pueblo cubano. El castrismo ha sido algo maquiavélico, algo terrible, algo literal, grave para una sociedad. Destruyeron una sociedad, destruyeron los valores de una nación, destruyeron todo. Ese hombre aprendió de los errores de Hitler, aprendió de los errores de los mayores dictadores. La familia, que es la base. Las escuelas al campo separaban al hijo de la familia para soltarlo ahí a un campamento, una promiscuidad donde los valores morales se iban desbaratando. Lo enseñaron a trabajar para servir al amo sin una recompensa alguna. O sea, hay un cambio ahí de mente violenta al pueblo cubano, que es lo que es el cubano, que actualmente nosotros un poco, y muchos nos salvamos porque teníamos la formación del abuelo que había conocido el capitalismo, que teníamos otra formación, pero el que nació ahí, que engendró ahí, que tuvo ya hijos ahí, ya viene con la formación del padre que nació con ese disparate. Claro, con eso. Entonces, es lo que volvemos al principio de este tema. Ya es una doctrina. Ya están adoctrinados de manera tal en que hay ciertas cosas que son normales en otros países que ya no existen ahí. No están en tu cabeza. O sea, tú nunca vas a saber que existe el bistec si nunca has comido bistec. Esto es un ejemplo muy banal, pero ¿me entiendes? Con la muerte del gato. Entonces, es lo que está pasando en Cuba. En Cuba hay una religión que se llama fidelismo. Ya no. La verdad es que ya no. Pero hasta hace muy poco hubo una religión que se llamaba fidelismo.
Ahí no hay comunista, ahí no hay revolucionario. La revolución, qué palabra tan bonita, compadre. Y esa gente la han jodido en mi oído. Revolución. Es un momento. Una revolución no es eterna, la revolución es un instante. Es un barullo y después hay una solución. No, esa es una revolución eterna. Una tiranía. Entonces, Bueno, pero hay cosas salvables. Hay muchos jóvenes que llegan de Cuba actualmente, no la mayoría, pero sí hay muchos que vienen con valores, que conocen la historia. Que, por ejemplo, hay un muchacho por ahí, Eliezer El Bayardo, que hace, que publica historias los recomiendo que lo vean en sí, Instagram sí, y sí. hace un trabajo maravilloso. Estoy solo. Y hay muchos jóvenes que vienen a trabajar, a esforzarse, y hay muchos jóvenes emprendedores que están logrando hacer buenas empresas en capitalismo y se van adaptando a este sistema. El cambio de clima venía reventado. Óyeme, ¿qué te iba a decir? Que te decía que con la muerte del gato, yo te hablaba de esas miserias humanas, también de la parte política, pero yo me quedé con ganas de contar un poquito más. Y cuando conozco a Marcos Miranda y a la esposa y me hacen el cuento de lo que le pasó con el caballo, y luego arma el guión y luego yo le arreglo todo el guión, hago una versión del guión de él y después nosotros otra versión mientras grabamos, pues creo que en Cuba siempre ha habido, desde que llegó al poder Castro con su gente, ha habido diferentes miserias, diferentes etapas, pero una historia que pasó en los 80 a Marco y a la esposa, en los años 80 todavía tenía actualidad. Solamente el ingrediente del disidente vive frente a la casa del personaje protagónico y que este hombre se escude en el disidente, que está la policía entretenido con la cosa política para él traficar carne, para irse para allá, para revender, para hacer cosas. Entonces, te habla de la doble moral del pueblo cubano o de muchas, no generalizar, de muchas personas, en vez de apoyar a ese hombre que está solo ahí, gritando, pidiendo libertad para todos, en vez de apoyarlo, lo que hacen es aprovecharse de eso. Entonces, eso. Esa fue una cosa que me gustó de ese personaje del caballo, que era uno más. O sea, no intentamos hacer un héroe. Un momentico, no intentamos hacer un héroe. Era uno más. ¿Te acuerdas de esa escena que pasaba el carro lento por el lado de la protesta y el tipo, mi personaje, cuando decide saludar a alguien, es al policía? ¿Qué hace? Y sigue. Y yo estoy pensando como actor en todo ese momento, mira el loco este protestando, que es lo que se Y pensaba después allá. llega, Este allá y el guajiro le hace caer en cuenta de lo miserable que es él. de lo miserable que somos, el guajiro, que no vive en la supuesta civilización. Pero ese hombre está ahí y te dice, hay un loco en la esquina de la casa, ese hombre está luchando por todos. Y yo creo que el caballo todavía es una obra para ver y es una obra para que la vean en Cuba, para que el cubano reflexione sobre lo que está haciendo. Y sí, yo estoy de acuerdo que hay que ir para la calle y pedir libertad. Bueno, hicimos Plantados, Leyes del Exilio, La Casa Vacía, El Caballo, hicimos teatro, microteatro, fue un tiempo intenso, Una pila de cosas. Y llega a Plantadas. Plantadas que quiero hacer explicar algo aquí. Plantadas se hizo con el esfuerzo del exilio. Un señor como Reynor Rodríguez un buen día me dijo vamos a hacer, si los presos tienen su película, hagamos la película de las presas políticas. Entonces, ¿con qué cuenta Reynor? Le dije, no, con la moral del exilio. Y así fue. Empezaron eventos y tocar puertas y políticos y empresarios y el pueblo. Logramos recaudar una cantidad de dinero para poder hacer la película Plantadas. Plantadas, que ha ganado 7 premios festivales internacionales, se ha visto en varios países. Actualmente pueden verla en Patreon, en una plataforma, pueden verla y creo que es importante que el mundo conozca lo que ha pasado con Plantados, que está en Amazon Prime, o Plantadas, que está en Patreon, para que se conozca lo que pasa en Cuba, lo que pasa actualmente en Cuba con los presos políticos. ¿Qué fue para ti? Y con las mujeres que ahora ellos tanto defienden, Sí. con todo este movimiento izquierdista que hay, ¿no? Sí. ¿Qué fue para ti trabajar en Plantadas y hacer El Represor? Te voy a hablar como actor, más que como cubano. Vamos a empezar por ahí, ¿me lo permite? Sí.
Eh, es muy interesante hacer un personaje del cual tú no estás de acuerdo, obviamente, con su filosofía y su manera de pensar, pero hacer un personaje que él sí cree que lo que está haciendo es lo correcto. ¿Te acuerdas que lo hablamos también al principio de la película? Él está consciente de que lo que está haciendo, este personaje está consciente de que lo que está haciendo no está mal. Perdón, y que los demás son los que están equivocados. ¿Cómo es posible que esta gente no quiera la revolución? Hay que matarlo. ¿Cómo es posible que esta mujer, que prácticamente viola, cómo es posible que esta mujer me diga que no? Si yo soy un héroe. ¿Qué es lo interesante de ese personaje? Ese personaje no estuvo en la sierra. Ese personaje no tiró un tiro por la revolución. Ese personaje no fue a Angola. Ese personaje no hizo nada. Quizás porque no fue aceptado. Eso es lo que yo me hice en mi cabeza. Por eso es tan desgraciado. Esa fue la historia que me hice en mi cabeza. Quizás nunca fue aceptado. Quizás no le caía bien a Fidel o a su jefe. Se convirtió en el clásico, y perdóname la frase, huele culo del régimen castrista. Y que hacía cualquier cosa por simpatizar al régimen. Específicamente la imagen de Fidel que él tenía. Yo siempre te lo dije, una cosa que a mí me faltó de ese personaje era cómo vivía. Porque ese es el típico personaje que vive muy bien, en una casa muy bonita, porque la revolución ¿sabes? Lo ensalza para que siga haciendo un trabajo, o es tan desgraciado, es como pienso yo que vivía este tipo, que vive en un solar, con un baño compartido entre 4 familias, con un cuartico que era el cuarto original de aquella mansión. ¿Sabes lo que te digo? Así como con una velita, un cuadro de Che, un cuadro de Fidel y otro cuadro de, no sé, Mella, Raúl, quien tú quieras. Comiendo arroz con chícharo y huevo hervido. Es como yo me imaginaba a este tipo. Ahora te hablo como cubano. Fue un dolor, viejo. Fue muy molesto porque, no sé, yo lidio con las frustraciones, me pongo de ejemplo, perdóname, pero yo, Ariel, lidia con las frustraciones de otra manera. Si las cosas salen mal, vuelve a empezar, ¿no? Y si a lo mejor no es para ti, pero es que este era un tipo que no sabía lidiar con los temores, no sabía lidiar con las frustraciones, no sabía lidiar con el no. Y llegaba a hacerle daño a jóvenes que estaban luchando por una causa que a fin de cuentas es lo que necesitaba y sigue necesitando la isla. Entonces en eso me estuve batiendo yo, entre lo lógico que es el personaje y el Ariel de que, no, madre, yo pregúntale a Claudia, yo tenía que estar todo el tiempo, avísame si me paso, yo esto no lo entiendo, pero bueno, Claudia es una gran compañera, siempre estuvo dispuesta a hacer buenos trabajos, o sea, buenas escenas y tal, y me hizo un poco las cosas más fáciles. Compadre, Ariel nunca entendió el personaje. No me malinterprete, no estoy hablando el actor, estoy hablando de la persona. Nunca entendí el personaje. Yo sé que existen, pero yo nunca conocí a nadie así. O sea, yo nunca he tenido frente a mí un represor que me esté a mí directamente haciendo eso. O sea, yo las cosas que veo que hacen los represores es porque se le hicieron al vecino. Yo nunca entendí el personaje. Cómo llegar a esas cosas. Porque la solución siempre era esa, ¿no? La única justificación que encontraba me la daba el actor, Ariel. Era que él era un huele culo del régimen y tenía que ser lo que fuera para llamar la atención y que le dieran un lado. Vaya. ¿Entiendes? O una casita en la playa el fin de semana o un televisor Caribe. Por ahí va la cosa. ¿Entiendes? Yo, la verdad, había un punto de dolor ahí. Pero no es tan grave. Yo iba feliz a grabar. Además, yo también hice la película como asistente de producción. Yo estaba haciendo los 2 roles. Yo escapaba. Fíjate, no sé si te diste cuenta, yo terminaba el personaje, me quitaba la ropa rápido, me ponía el walkie-talkie, me ponía toda la indumentaria del personaje de productor, porque era algo que era necesario despojarse, era un personaje despojable. Pero había que hacerlo, ¿no? Había que contar la historia y me tocó a mí. Alguien tiene que hacer el HP del paseo.
Sí, sí, son muy ricos. Los personajes son una delicia. Vaya, te agradezco, no me malinterpretes, Lilo. Estoy No, muy feliz que hayas contado conmigo y que me hayas dado esta doble tarea. O sea, confiaron en mí tanto Iracema como los dos fueron mis jefes. Y les agradezco mucho, pero, y repito, yo iba muy feliz a grabar, pero yo iba más feliz a producir que a grabar. Te lo confieso. ya sé que para, En esa película yo la pasé ya mejor. para la próxima que haga te llevo de producción y no te llevo como actor. Oye, yo soy un productor frustrado, a mí me encanta producir. ¿Qué personaje ha sido para ti hasta ahora, de lo que has hecho, el que más te ha gustado? Contigo. No, no, en tu vida actoral. Coño, hay una pila, ¿eh? No, pero uno, piensa en uno. ¿Qué tiempo nos queda aquí? Compadre. Que tú dices, me encantaría hacerlo de nuevo. Este es más reciente. Está entre lo que más me ha gustado. Es teatro, por cierto. Qué raro, ¿no? Yo disfruté mucho de Baslan. Tebas Lan. Una gran, Yo disfruté mucho ese personaje. linda puesta en escena y un texto muy chévere. A mí me encantó Tebas Lan, yo disfruté mucho. Así tú lo disfrutaste, yo como espectador lo disfruté mucho. ¿Cuál considera tu mayor reto actoral? O sea, ¿qué personaje te gustaría hacer que no has hecho? Un asesino, pero no por asesino. Un personaje bien justificado. Un asesino, algo que vaya completa, que me saque de mi zona de confort completamente. Yo he hecho personajes, incluso he hecho personajes contigo que me han sacado de mi zona de confort. Pero no es primera vez que un personaje me saca, además, uno debe salir de la zona de confort, pero el personaje, mira, la verdad que el personaje que me gustaría hacer no te lo puedo decir, porque lo voy a hacer. Ya. Lo voy a hacer. Es un personaje, lo que pasa es que tengo una cláusula esta de confidencialidad, por esos bigotes, y no puedo hablar de eso Ya, hasta marzo, no hables. más o menos, pero va a salir. Sí, sí puedo decir algo. Es un regalito, con mucha modestia lo digo. Este proyecto es un regalito para Miami, y no solamente para Miami, para Puerto Rico, para Nueva York, para el mundo hispano. Qué bien. Ese personaje. Ya. ¿Qué proyecto te ha dado la satisfacción más grande en tu vida? No, compadre, yo siempre me quedo con ganas de seguir. No, eso no se vale. Yo siempre me quedo con ganas de seguir haciendo personajes. Me cura el próximo proyecto. Ya. Pero yo siempre, te pongo el ejemplo, por ejemplo, Plantadas, del Esbirro. Un personaje delicioso, a pesar de todo lo que te he dicho, como pienso y qué tal, pero como actor un personaje delicioso hacer. Pero siempre quedan cosas por decir, siempre me quedan ganas. Eso es muy egoísta mío, perdóname, eso es un egoísmo mío, pero es la realidad. Siempre me quedo en todos los proyectos. No existe un proyecto que cuando llega la fecha de final de grabación o final de función o lo que sea, digo, ya, porque hay más. Yo no estoy conforme. No estoy satisfecho. No me malinterprete, estoy satisfecho, pero quiero más. Yo no voy por un poquito malinterpretar, tú estás exponiendo, yo te escucho. Cuéntame alguna anécdota de rodaje que ya sea de humor o sea trágica, alguna anécdota de rodaje que recuerdes para contar un poco al público que las cosas que pasan detrás de cámara, ¿no? ¿Te acuerdas en Plantada? Que íbamos a coger preso a Danielito y a Claudia, los personajes de Danielito y Claudia. Y yo le puse la funda a Van Gang. Que Van Gang era el chivatón, era el que me daba la información. Y yo salgo de productor, me pongo el personaje. Creo que hubo un problema con la calle, había que cerrarla y ampliamos el perímetro, la gente se colaba. Yo no me acuerdo, estábamos todos dando un enredo con las pistolas, que sea, había un enredo ahí. Y el personaje que hace Van Gang es el informante. Y tú dices acción, y yo le pongo la barra a Van Gang, los tiro entre el carro, cierro la puerta y nos vamos. Y me dice Danielita, este tipo no hay que cogerlo preso. Coño, me acordé de una buenísima.
¿Tú te acuerdas cuando estábamos haciendo Dueños del Paraíso? Que yo tenía aquel carro maravilloso, los móviles aquel dorado, que me encantaba. Era el único carro que tenía el dueño. Entonces el dueño siempre era como que arriba de él. Y entonces estaba manejando yo a Adrián Mas y atrás estaba Jorge Hernández. Entonces tú me dices, oye, estamos grabando en el río. Entonces tú me dices, pasa cuando vengas, voy a coger un plano, pasa por el carro rápido y cógeme este charquito de agua. Claro, ni tú, ni yo, ni nadie me dio la profundidad del charquito de agua. Era un pedazo de hueco al carajo. Y yo paso al carro, por allá hace pam, pam, aquello. Yo sigo la escena y veo por el retrovisor, que era muy finito como de la época, veo que de frame a frame del retrovisor pasa Jorge Hernández, así, pum, 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 pum. Se recupera así, se hace el peinado y dice, yo creo que podemos ir un poco más despacio, ¿no? Nos vemos mucho. Después solté el carro, se lo di a no sé quién y me escondí porque el dueño me estaba buscando. Por aquel golpe que le dio al carro, que no pasó nada. Un clásico. Pues eso aguanta, pero... A mí, yo he disfrutado mucho escribir el libro este de Toma Uno, de anécdotas de rodaje, y siempre le pregunto a los actores qué anécdota, porque me refresca otras, porque estoy preparando Toma 2 para divertirme un poquito más. Porque siempre quiero dejar estas anécdotas escritas, no sé, empecé escribiendo una y ya saqué este libro que nada, la gente me ha hecho comentarios muy lindos del libro. No, yo te veo que estás, Lilo, tú estás como que expandiendo tienes un programa, ¿no? Tienes este programa. Tienes otro libro, porque no es el primer libro que haces. Que por cierto, tú me lo prometiste hace muchos años. Hay que seguir jugando con el libro este de los cortos tuyos, donde está La Muerte del Gato. Cartas... La carta de Belkis. Tengo muchos... la carta de Belkis, Nereida, ¿no? La Santera, las cartas de Belkis, son muchos cuentos. No, la carta de Belkis. Hay cosas que hay que hacer todavía. Hay mucho material ahí muy, muy importante. Pero bueno, está sacando otro libro. Ya veo que va a sacar el otro libro más. Felicidades. No, y estamos preparando una película con los Peachy Boys. Que se llama Rebeca, que también queremos hacerla con Brandon Conte. También vamos a estrenar Eva y Adán en Miami, una película también de humor comercial, una comedia romántica, y estamos también preparando, ya está listo el guión de la película sobre las UMAP, que espero ya terminar de conseguir que nos apoyen las personas para poder con el GoFundMe conseguir todo el dinero para hacerla, porque esa es una película muy importante. Y en mi canal Vilaplana Films pueden encontrar estas entrevistas a actores, pero de lunes a viernes hay entrevistas a personas que tienen que ver con la historia de Cuba. Entonces, algo más para que quieras contarnos antes de despedirnos, Arielito. Mira, quiero agradecer. Si me da chance, aparte de, por supuesto, agradecer a mi madre, agradecerle a Dios, agradecerte a ti, agradecer a Miami. Miami tiene sus defectos y tiene sus cosas, pero Miami nunca me ha dado la espalda, ni como artista ni como persona. Agradecer a este país, no he tenido nunca la oportunidad de hacer un gesto de agradecimiento a este país por permitirme ser persona. Por poder vivir en un país, creo que te lo dije al principio, no sé, poder vivir en un país donde si las cosas salen mal sean por mis decisiones, no porque un país me lo impide o me lo permite, ¿sabes? Yo quiero dar las gracias. Yo quiero darte las gracias a ti, yo quiero darle las gracias a Iracema, porque me ha aguantado mucho como su asistente. Agradecerle a las personas también que han jodido, ¿sabes? Los chismes, las mierdas, porque yo me fui al piso, y cuando yo me fui al piso, literalmente, me fui al piso, todo esto que hablamos de las épocas de gloria, Telemundo, películas, viajes para aquí, viajes para allá, con Telemundo viajé como loco. Yo pasé, a raíz de un chisme de un amigo muy cercano, yo pasé unos buenos años de purga, de los cuales estoy saliendo ahora. Y aunque en un momento determinado pasaron atrocidades por mi mente en tono de venganza, hoy por hoy, de corazón, le agradezco también a esa persona, porque yo necesitaba pasar por este proceso. Yo necesitaba valorar cosas porque le había quitado valor. Yo creo que si Ariel Texido hubiese seguido el camino en que estaba,
que desde afuera se veía, coño, que bien le va, el cubanito, el triunfando, el no sé qué, yo hubiese sido hoy, creo, yo hubiese sido hoy un petulante desagradable del carajo, Lilo. Te lo digo así, de hombre a hombre. Creo que una de las cosas que más me gusta de mis amigos es la capacidad de la autocrítica, y es una capacidad que yo he desarrollado. Si la cagué, hermano. Ese cambio en mi vida a raíz, repito, que me creó traumas muy grandes al principio, cosas que yo nunca he contado, cosas que nunca he dicho. Porque ¿para qué? Sobre todo porque esa persona y yo tenemos muchos amigos en común que a él lo quieren. Y yo no tengo por qué ser el pomito de veneno. Ojalá algún día ese hormiguero se vuelva a avivar, pero para solucionar el problema. Yo le agradezco a esa persona infinitamente, porque gracias a él yo soy el que soy hoy. Yo soy mejor persona, yo soy mejor padre, yo soy mejor amigo. Y soy hasta mejor conmigo mismo en mi carrera. Que no solamente tratar de ser buen actor, ser un personaje, no, hay ciertas cosas, hacer la tarea, estudiar, llegar a la casa. El trabajo no es solamente en el ensayo. ¿Qué es para ti la actuación, Ariel? Ahora mismo, perdóname la frivolidad, es mi trabajo. Ya yo he desarrollado la capacidad de soltar el personaje, meterlo en la mochila, y prefiero extrañarlo, pero hay otras cosas que hacer. Yo soy papá, ¿sabes? Yo soy papá felizmente soltero. No tienes idea de lo feliz que estoy. Y ese soy yo. Yo soy el papá de Rodrigo. Ya yo no soy el actor. Y el hijo de Hilda. No, eso no tiene remedio. Eso yo voy a ser el hijo de Hilda. Yo no sé, cuando Dios me la quite, yo no sé si enterrarla o momificarla y sentarla en una sala como hacen por ahí por África. ¿Qué es para ti Cuba? Uy, papá. La cuna. Y cuando te digo cuna, no es... Cuba es... Eso es lo que soy. Yo soy Cuba. Afuera. Cuba es la casa donde nací y que uno deja. Como las manadas de los leones que se separan de las madres después de cierto tiempo. Te digo, yo no me hubiera ido. Yo hubiera sido un tipo de mundo. Como lo soy, gracias a Dios ahora. Pero desde Cuba. Cuba es un grupo de recuerdos muy bonitos, que es lo que he decidido tener. Esos momentos con los amigos en Malecón, mi formación actoral, es lo que no me va a poder quitar ningún hijo de puta comunista. No me lo van a quitar. Esos pequeños momenticos episódicos, efímeros de felicidad. Y yo soy Cuba. Pero Cuba es el pasado, mi amigo. Ya yo no soy de ahí. Ya yo no soy de ahí. Como decía Torren en sus buenos tiempos. Él decía que ni de aquí ni de allá. Yo soy más de aquí. Incluso cuando aquello cambie, que va a cambiar y lo vamos a ver. Tú y yo lo vamos a ver y lo vamos a celebrar con una Blue Label. Puede ser que yo vaya de visita y recupere algunas amistades que por vago he perdido. Pero yo no quiero escupir para arriba, pero yo no creo que yo regrese a vivir en Cuba, ni siquiera que me entierren. No lo creo. Vuelvo al principio. Yo le estoy muy agradecido a este país. Además, me encantan los americanos. Y su cultura, y su paisaje, y la comida americana. Yo tengo un americanito por ahí, un redneck por ahí frustrado por dentro. Muchas gracias, Angelito. Muchas gracias por ser tan... Chico, gracias a ti. Me dejaste pensando con lo de Cuba, porque siempre que yo me hago esa pregunta no tengo el valor de responderme a mí mismo que es Cuba para mí. Pendejadas de uno, cobarderías de uno. No, ha sido una linda charla. Me ha gustado mucho hablar contigo, ver que la gente conozca a Ariel Teixido de cerca, sepa quién es este gran actor, cómo piensa, cómo ve la vida y cómo lleva la actuación,
que ahora guardo las personas en la mochila y demás. Pero bueno, suscríbete al canal de Vilaplana Films. Recuerda que todos los días a las 4 de la tarde, Ahora mismo. todos los días a las 4 de la tarde tenemos un estreno. Suscríbete, dice que active la campanita, yo en esto soy nuevo, pero gracias por apoyar este canal y gracias por soportarnos este rato de conversación. Hasta el próximo set de Vilaplana.